Pues bienvenidos. ¿Se oye bien así o cojo un micro? Pero ahora sí me lo tendríais que bajar bastante porque suena muy fuerte este. Más que nada así para no esfuerzo la voz. Bueno, ¿está bien así? Sí, ¿no? Bien, pues vamos a tener el estudio bíblico. Hoy es martes. Como todos los martes estamos siguiendo una serie basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Empezamos a estudiar historia de la Iglesia y la historia de la Iglesia pues empieza en el libro de Hechos. Entonces hoy vamos a seguir, vamos a comenzar capítulo, vamos a empezar el capítulo 10. Y seguiremos con... Bueno, ahora aparece un personaje nuevo en la escena, se llama Cornelio. Ahora hablaremos de él, todo lo que sabemos, por lo que dice ahí la palabra. Y hay cosas importantes que aprender, el Señor nos va a enseñar. Sin duda el Espíritu Santo nos quiere llevar a la enseñanza de la palabra y ahí vamos a recibir. Pero lo primero es hacer una oración, le vamos a pedir a Dios que Él nos dirija en este estudio y entonces comenzamos. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos que un día más podemos estar reunidos aquí juntos, los hermanos aquí en persona, pero también a través de internet hay hermanos conectados. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, tú nos bendices. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. Podemos mirar atrás en nuestra vida y hubo momentos buenos, hubo momentos malos, pero podemos ver tu mano en todo tiempo, aún antes de haberte conocido, de haber rendido nuestras vidas a ti, ya sabemos que tú estabas obrando. Por eso estamos muy agradecidos, porque todo lo que nos llegó es lo que somos, tú nos has enseñado, tú nos has cuidado, nos has dado la fuerza para creer y poder estar aquí en esta tarde con este sentir de buscar lo tuyo, de poner tus cosas en primer lugar. El ejemplo que mis hermanos me dan me bendice, porque pudiendo estar haciendo 1000 cosas diferentes y seguro que muchas de ellas muy buenas, han escogido estar aquí. Y no creo que hayan venido para verme a mí, sino porque tienen hambre de tu palabra y porque esto es tu iglesia y tú estás haciendo tu obra en medio de tu iglesia. Así que te doy gracias por cada uno de ellos y también por los que seguro que hubiesen deseado poder estar, pero por la distancia, por la imposibilidad no pueden, pero están ahí conectados a través de internet. Bendícelos también a ellos. Gracias por cada uno y quedamos en tus manos pidiendo esta tu dirección. Que tú nos enseñes todas las cosas, llévanos a tu verdad, a la verdad de tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde lo que necesitamos escuchar, lo que tú quieres decirnos. Nuestro corazón está dispuesto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos. Como hemos dicho, estamos en Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 8. Es esta primera parte en la que aparece un hombre llamado Cornelio y vamos a meditar en lo que aquí el libro de Hechos nos narra, nos cuenta. Saludar a los hermanos, los que estamos aquí ya nos saludamos, los que están por internet y están conectados en el chat de este directo, pues algunos también han saludado. Ahí tenemos a Germán que escribió en el chat, bendiciones. A la familia de Valmol, de David, Liliana, con los hijos también David y Daniela. Ahí está toda la familia siempre conectados, me consta. Hasta los pequeñines, a veces hasta han hecho preguntas. Rosario, buenas tardes. Karina, buenas tardes. Rocío Montoya, qué bien que estuvimos con ella ahí el domingo, cómo disfrutamos de la música, de esa letra, de esa pasión. Gaby Yoli, buenas tardes. Juan Bermudo, bienvenidos a todos. Juan, bienvenido. Juan está aquí y a la vez en internet, se desdobla a veces. Bueno, pues vamos a leer este pasaje y lo meditamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hechos 10, del 1 al 8.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Nos detenemos ahí. Cornelio es un centurión, es un gentil, aunque ya vimos que seguramente el primer gentil convertido que el libro de Hechos cuenta, ¿quién fue? ¿Quién diríais que fue el primer gentil que dice el libro de Hechos que se convirtió? No, Pablo era judío, no era gentil. Uno de los que ya hemos estudiado. Fue el primero, o sea que está antes que Cornelio y que no era judío. Esteban, no. Era judío de los que hablaban griego, pero era judío. Lucas, ¿no era? Lucas es el que escribe el libro de Hechos, pero no se cuenta su conversión aquí. Era uno que era de África, de un país de África. El etíope, el eunuco, que era etíope, es el primer gentil que se nos cuenta, porque si os acordáis dijimos que era un prosélito, no era judío, era un gentil que creía, y que a estos creyentes que no eran judíos se les llamaba prosélitos. Había 2 tipos de personas. Estaban los que habían decidido circuncidarse y cumplir con todas las normas, los rituales, y después estaban otros que se les llamaba temerosos de Dios, que eran los que creían, pero aún no habían dado ese paso de comprometerse hasta el punto de circuncidarse. Algunos se lo pensaban bastante, eso de la circuncisión. Otros no, otros entraban. Y estos que simpatizaban, los que eran temerosos de Dios, asistían, les permitían asistir a las sinagogas, escuchar lo que allí se decía, la palabra. Entonces, seguramente el etíope es el primero, no se nos cuenta que hubiese otro. Pero los primeros creyentes son judíos, no se cambiaron de religión, simplemente lo que han hecho ha sido recibir lo que estaba profetizado, lo que estaba anunciado. Estaba preparado el camino de Jesús, estaba anunciado que vendría, y cuando Él vino fue el cumplimiento. No fue: venimos con una religión nueva, tenéis que desechar todo lo que había hasta aquí. No, dentro de las leyes que se practicaban, todo lo que eran las leyes ceremoniales, esto quedó ya sin función, dejó de estar vigente, porque tuvieron cumplimiento en Jesús. Cuando Jesús viene, y la carta a los hebreos es la carta que nos explica todo eso muy bien, Cristo fue el cumplimiento, ya no van a tener que morir más corderos. Hasta ese momento murieron millones y millones de corderos, pero ahora dice en Hebreos que Cristo murió una vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que morían en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, eran tipo de Cristo, anunciaban lo que un día Cristo haría. Por eso allí dice que ese sacrificio tapaba los pecados. Si yo tapo el pecado, sigue estando ahí, queda cubierto, pero está. Si yo lo quito, ya no está más. O sea, de alguna forma, para que entendamos, esos pecados quedaban cubiertos, quedaban a la espera de que Cristo en la cruz pagase por ellos. Y por la fe estas personas eran salvas, porque creían en lo porvenir, en lo que vendría un día. La esperanza de que un día el Mesías vendría. Ellos creían en Jesús mirando hacia adelante. Nosotros creemos en Jesús mirando hacia atrás. ¿Qué era más fácil? Hombre, yo lo veo desde mi perspectiva y veo que es más fácil donde estamos nosotros, miramos para atrás, ¿no? Pero todos aquellos que tenían una fe sincera en Dios encontraban el camino, Dios les hablaba. Y Dios trató con su pueblo Israel en la posición en la que ellos se encontraban. Y en el pueblo ocurría como hoy en día. Había gente que creía y había gente que eran religiosos, creían a su manera,
pero no, como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. También había en el pueblo de Israel. Entonces, ahora hay que pasar una barrera, hay que romper con prejuicios. La Iglesia tiene un desafío, tiene un reto, y es que todos los primeros creyentes son judíos que han creído que Jesucristo era el cumplimiento de la promesa, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para ellos creer en Cristo es continuar lo que hasta ahora habían vivido y habían creído, pero en sus mentes tienen que cambiar y romper con prejuicios. El pueblo judío ha entendido mal algunas cosas que Dios les dijo. Ellos creyeron que eran el pueblo exclusivo, eran un pueblo diferente a todos los demás, eran mucho mejores que los demás, ellos que se consideraban el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, y los demás, los gentiles, ellos decían que los gentiles habían sido creados para que sirviesen de leña en el infierno. Entonces ellos se creían superiores a los gentiles. Los gentiles que se convertían los aceptaban, pero nunca entraban a pleno derecho como un judío. Ellos marcaban la diferencia en el linaje, no en la fe, y esto es lo que entendieron mal. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la importancia se basa no en el linaje, sino en la fe. Incluso, bueno, hay que considerar, y Esteban habló de esto en su defensa, y Pedro en su predicación, en su primera predicación el día de Pentecostés, hay que considerar que, por ejemplo, Abraham no era hebreo, porque no había hebreos. Él era pagano, era de Ur de los caldeos, una tierra pagana, idólatra. Y de ahí Dios lo llamó para crear un pueblo a partir de él. Entonces, Dios hace la nación de Israel. Y antes de que existiese la nación de Israel, entonces los que vivieron antes, ¿qué? Los patriarcas no eran israelitas, entonces, que eran gentiles. El concepto pueblo de Dios y gentil, los judíos lo entienden mal. Dios escoge a este pueblo para bendecir a todas las naciones de la tierra, no para que ellos se queden con la exclusiva. Esto es nuestro, la salvación es nuestra, la relación de Dios es para nosotros, lo que Dios tiene no es para nadie más. No, lo entendieron mal. Dios le dijo a Abraham 3 cosas. Tendrás una gran descendencia, os daré una tierra para que os establezcáis como nación, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel tenía que ser luz para las naciones, no estar con la luz escondida en su habitación. No, ellos tenían que alumbrar en el mundo para que el mundo pudiese encontrar a Dios. Y Dios quería preservar a ese pueblo de idolatría, no de razas, no de un linaje. Si tú no eres judío, te tienes que apartar. No, Dios los quería preservar de la idolatría, de las costumbres que podían acarrear que el pueblo se desviase y no otra cosa. Entonces ahora los cristianos, los judíos que han creído en Cristo, han continuado y han heredado la promesa, ahora tienen que romper con estos prejuicios, porque el apóstol Pablo en Gálatas va a decir que ahora en Cristo ya no hay esclavos ni libres, no hay hombres ni mujeres, y no hay judíos ni gentiles. Todos somos uno en Cristo, que es como tenía que haber sido siempre. El que creía tenía que entrar en pleno derecho. Los prosélitos, los gentiles que creían, los permitían entrar, pero siempre estaban en el último lugar. Acampaban fuera de las otras tribus. Cuando el pueblo se ponía en marcha, las tribus marchaban en el orden que tenían establecido, y al final de todo en la cola marchaban los prosélitos. Cuando en el tabernáculo o posteriormente en el templo los prosélitos no podían entrar a lugares donde los judíos sí podían entrar, siempre tenían límites porque eran gentiles, de otra raza. Ese problema de las razas, los problemas raciales, es un problema del ser humano. Se ha manifestado en diferentes formas, pero los propios judíos han tenido que sufrirlo en sus propias carnes, porque han sido, como raza, han sido despreciados muchas veces en muchos lugares. No solamente Hitler y con toda la barbarie del Holocausto, sino que los propios españoles, los reyes católicos y
Y en Europa, en otros lugares, pues a los judíos se les veía mal, se les perseguía o se les marginaba. El argumento era de los reyes católicos es que los judíos mataron a Jesucristo y por eso era una raza maldita. Perdieron de vista que Jesucristo era judío también, porque no tiene mucha lógica, ¿no? Vamos a perseguir a los judíos porque mataron a Jesús. Pues si Jesús era judío. Pero bueno, son las cosas del ser humano, esos problemas de que si tu piel es diferente a la mía, eres inferior a mí y cosas por el estilo. Pero todo este problema, pues ya sabemos de dónde viene, del pecado que entra en el mundo. Y aunque se pretende hoy en día la igualdad y todo esto, esos prejuicios siguen existiendo. Entre sexos, entre razas, entre culturas, siempre van a estar ahí. Ahora, Cornelio, aunque ya hubo un convertido, el etíope, pero este hombre seguramente se volvió a Etiopía y en la iglesia no se supo mucho de él, pero Cornelio sí, Cornelio está viviendo en Palestina. Y ahora la iglesia tiene que enfrentar la realidad de que, ¿qué hacemos? Si un gentil cree en Jesucristo, lo recibe como su Salvador, ¿entra a formar parte de la iglesia a pleno derecho? ¿O tiene que cumplir con algo de la ley? Más adelante en Hechos veremos que después de Cornelio van a venir otros gentiles convertidos, muchos de hecho, porque Pablo es apóstol llamado a predicar a los gentiles y por la predicación de Pablo muchos gentiles se convertirán. Y algunos de estos gentiles incluso ocuparán posiciones de importancia en la iglesia, se convertirán en escritores bíblicos como Lucas, que es quien está escribiendo este libro de Hechos. Pero en Hechos 15 veremos que se tiene que convocar el primer concilio de la iglesia cristiana para tratar este tema, porque había grandes discusiones dentro de la iglesia de lo que se tenía que hacer. Si los gentiles que se convertían tenían que creer solamente o también tenían que circuncidarse, guardar con algunas de las normas de la ley, de purificarse, de hacer cosas, y ese debate pues se resuelve en capítulo 15. ¿Tienes una pregunta? Pero ellos se lo hacían a otros. ¿A qué se refiere exactamente? Hace poco que he salido la pregunta. Aclárame un poquito, Rosario, el qué es lo que le hacían a otros. Y la respondemos. Entonces lo veremos en la segunda parte de este episodio. Hoy no vamos a poder ver todo lo que cuenta el capítulo, pero más adelante vemos que Pedro tiene que romper con este prejuicio de los gentiles y Dios va a tratar con él. Pero en esta primera parte nos centramos en esta persona, en Cornelio. Entonces, ¿qué sabemos de Cornelio? Bueno, pues sabemos que era un centurión, es lo primero que hemos leído. Cornelio es un centurión que está estacionado en esta ciudad de Cesarea. Cesarea es una ciudad portuaria muy importante. Era casi como una capital en la región de Palestina, y ahí los romanos pues tenían un destacamento de soldados importante, tenían un batallón, como nos dice aquí en este versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esa compañía llamada la Itálica, seguramente exactamente el nombre, por las referencias históricas, era la Compañía Itálica II, porque se encontró una moneda muy antigua de esta época, una moneda romana, en la que la inscripción hacía referencia a esta compañía, a la Itálica II. Y un batallón, una compañía, bueno, sabéis que el ejército romano se destacaba por el orden militar, eran unos muy buenos estrategas, sin duda todo eso sirvió para que conquistasen el mundo, y el ejército estaba compuesto, el número mayor eran las legiones. Una legión podía llegar a constar de 6.000 hombres, y después venían los batallones, las compañías. Una compañía, un batallón, estaba formado por 600 hombres. Y el batallón de 600 hombres a la vez se dividía en centurias, que como dice la palabra, pues son 100 hombres. De ahí la palabra centurión,
El centurión es el que estaba al mando de la centuria, de 100 soldados. Vendría a equivaler quizás lo que en el ejército actual pues sería un sargento, más o menos. Era un hombre que había adquirido ese rango dentro del ejército, y tener ese rango de centurión era un reconocimiento notable. Quiere decir que era un hombre que se había ganado un respeto, el respeto de sus hombres, que era un soldado experimentado, había participado en batallas. Era un hombre que habría visto de todo en el campo de batalla y estaba acostumbrado a matar y a enfrentarse a sus enemigos y a hacer pues todo lo que hiciese falta. Era un centurión romano, eso dice mucho. Rosario me aclaró, o sea, ellos se lo hacían a otros, lo de ser racistas. Claro, ellos sufrieron en sus carnes el racismo, pero ellos habían practicado esto también durante toda su vida. Es un poco, pues, la historia del ser humano. No por raza, sino por nación. Los gentiles podían ser de cualquier color. Sí, no era por raza, era por... da igual qué raza fueras. O sea, ellos eran... el término racista igual no es el más adecuado, pero va relacionado con eso. Homofobia, racismo, todas estas palabras que utilizamos hoy en día. Ellos... discriminación, ellos se creen exclusivos. Tenemos la exclusiva porque Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y el menosprecio que hacen a otras razas, pues quizás sí se le puede llamar racismo, xenofobia, no sé, se pueden utilizar palabras porque ellos manifestaban un desprecio total. O sea, insultaban, menospreciaban, maltrataban a cualquiera. Tú fíjate el gesto, ¿no? De que si yo soy judío y tú eres gentil y estamos muy cerca y sin querer me tocas, tengo que ir a purificarme. Me has contaminado. Entonces, o que yo te llame perro, mira, en el mundo yo le doy gracias a Dios porque no me hizo ni gentil, ni mujer, ni perro. Me hizo un hombre judío. Entonces, el menosprecio, ellos sufren ese menosprecio, en este caso sí, en forma de racismo, porque por ser judíos. Es un poco un sinsentido. Todo esto del racismo es una cosa que cuando tú la piensas bien y tratas de buscar el fondo, no tiene sentido. O sea, todo ese menosprecio a las personas de raza negra, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? En Sudáfrica, en otros lugares del mundo. ¿Solo por el color de la piel? ¿Se trata a una persona como un animal? O sea, ¿tú le encuentras lógica a eso? Que por una persona el color de su piel sea más oscura, ya lo convertimos en esclavo, lo maltratamos, lo tratamos de cualquier manera, no tiene derechos, no tiene... En sociedades cultas como Estados Unidos, como Sudáfrica, en sociedades donde la gente es inteligente, hay educación, hay cultura, se ha avanzado. Bueno, pero esa es la forma ilógica del ser humano, ¿no? Del maltrato, del menosprecio hacia otros. El otro día hablábamos del tema de hombres y mujeres, que es una historia pues, que ha acompañado desde siempre la raza humana. El hombre aprovechó su fuerza física para imponerse a la mujer y a día de hoy pues, se sigue luchando contra todo eso, ¿no? Y sigue existiendo el problema. Los judíos, aunque despreciaban a los gentiles, si se convertía al judaísmo eran aceptados y tenidos como uno más. Lo he explicado antes, no como uno más, se les aceptaba, pero con distancias. Antes lo dije, cuando ellos acampaban, las tribus sabían dónde se tenían que poner, el tabernáculo estaba en el centro, los gentiles estaban aparte de todas las tribus. Cuando se ponían en marcha, todas las tribus marchaban en el orden establecido, Judá iba al frente con el estandarte, se establecía el orden y al final de todo en la cola estaban los prosélitos. En el templo estaba el atrio de los gentiles, que era un atrio que se permitía entrar a los gentiles, pero en los lugares más santos no podían entrar, ni los prosélitos tampoco. Estaba penado con la muerte. Si un gentil entraba en el lugar santo, pues tenían que matarlo. O sea, imagínate, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sabemos más de Cornelio? Era centurión, estaba estacionado en esta ciudad de Cesarea, era el cuartel general en Palestina de esta compañía la itálica,
Y bueno, podríamos ver esos rasgos de lo que podía ser un centurión romano, un soldado curtido que había experimentado la violencia, que había estado en batallas, que seguramente había actuado pues como tenía que actuar un soldado, a veces despiadadamente y sin principios ni criterios. Ahí en el campo de batalla no podías andar con delicadezas. Pero ahora se nos dicen rasgos de él que sin duda han aparecido por la fe que él tiene en Dios. Porque una de las cosas que sabemos es que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice en el versículo 2. Esta es la segunda cosa que sabemos de Cornelio, piadoso y temeroso de Dios. O sea, Cornelio era un prosélito, era un gentil que había creído en el Dios de los judíos y que conocía al Dios de los judíos a través de lo que en las sinagogas se enseñaba. Seguramente leía la Torá, la ley, leía los profetas, o sea, era un hombre que creía en Dios, en ese Dios que el pueblo judío había anunciado, había proclamado a través de Moisés y de los profetas. Entonces, este título, piadoso y temeroso, pues es ese título que se le da a los gentiles que se acercaban a la fe judía y asistían a la sinagoga. Seguramente no se había circuncidado, era el prosélito que daba ese primer paso. No abrazaba totalmente la fe judía, pero sí era piadoso y temeroso de Dios. Y dice que era temeroso y piadoso juntamente con toda su casa, no solo él, sino que su mujer, sus hijos, sus siervos también creían en Dios, eran temerosos de Dios. Es la costumbre en este tiempo. Cuando al carcelero de Filipos, más adelante lo veremos, le dicen los apóstoles, cree y serás salvo tú y tu casa. No es que si yo creo ya por herencia se salvan los de mi casa. No, cada uno tiene que decidir si se salva o no, evidentemente. Pero era algo como implícito, porque la autoridad del varón en la casa era una autoridad que se respetaba, y el respeto implicaba obedecer y creer lo que el padre en la casa decía. O sea, si el carcelero de Filipos llega a su casa y dice, mira, hoy ha pasado esto y ahora yo creo en el Dios de los cristianos, creo en Cristo, pues su casa iba a creer también, porque iban a aceptar este hecho. Y bueno, alguno dirá, bueno, ¿y eso era válido? ¿Realmente era una fe sincera? Bueno, el hombre es libre. Y siempre la última instancia es que cada uno tiene que decidir y creer. Porque tú hayas nacido en un hogar cristiano, no eres cristiano. Hay un momento en tu vida en el que tienes que tomar la decisión de si crees o no crees en Jesucristo, pero ya tienes una base muy importante. Porque como dice el Proverbios, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. El hecho de que se transmite la fe, se enseña esa fe, es un principio muy importante para que uno pueda creer. ¿Y qué pasará con los que nunca escucharon el Evangelio? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, en Cornelio tenemos un ejemplo muy importante. Y es que Cornelio era un gentil, todavía no había escuchado el Evangelio, o sea, creía en Dios, pero le faltaba conocer a Dios realmente. Le faltaba el conocimiento de Jesucristo, le faltaba recibir el Espíritu Santo. Creía y de todo corazón, pero le faltaba llegar a conocerle. ¿Y qué es lo que hace Dios? Sale a su encuentro. Dios mueve todos los hilos necesarios para que Cornelio conozca realmente cuál es el camino. Él es capaz de utilizar a Pedro, uno de los principales apóstoles, para que a este gentil se le enseñe la verdad y pueda realmente creer y conocerme. Se cumple lo que dice en el Evangelio, que todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Lo dice en Mateo y lo dice también en Lucas capítulo 11 versículo 10. Todo aquel que busca va a encontrarlo. Porque si una persona busca a Dios, Dios le va a salir al encuentro. Y los que nunca escucharon el Evangelio y no creyeron,
Son temas complicados, evidentemente. Dios juzgará a cada uno según sus obras. La palabra de Dios dice que Él nunca cometerá ninguna injusticia. Si alguien buscó, vivía allí en mitad de la selva, en África, y buscó a Dios, esa persona tenía la sensación, Dios está ahí, existe. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la fe sincera de esa persona buscaba a Dios, pero no fue un misionero, no le habló de Jesucristo, por lo tanto no tuvo la oportunidad de decir yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se salvó o se condenó? ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que lo primero, no podemos pensar que todo el mundo conoce al Dios de los blancos, a Jesucristo como tal. O sea, es lo que tú has dicho, Dios se manifiesta a través de la creación. Ellos lo pueden llamar X, tener referencia de 20 dioses en la selva amazónica. Dios juzgará eso. Pero que Dios se manifiesta y que ellos ven a Dios, por supuesto. Sí. Ellos. Muy bien. Como decía, son temas profundos y que le pertenecen a Dios. Nosotros lo dialogamos, lo conversamos, pero no podremos jamás llegar a poder dictaminar con firmeza, decir este se salva, este se pierde. Es algo que solo le corresponde a Dios. Es lo que la Biblia prohíbe como juzgar. No podemos juzgar a los demás en este sentido, en la motivación de cada uno y en cuanto al espíritu, si se salva o se pierde. Las obras sí tienen que ser juzgadas. Entonces, cuando Abraham cree, la Biblia dice que, o sea, cuando Abraham se salva, la Biblia dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Noé se salva, dice la Biblia, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo que salva es la fe. Y precisamente estos hombres creían en Jesucristo de una forma distinta como nosotros creemos. Es lo que antes os planteaba. Nosotros miramos para atrás y nos es más fácil creer en un personaje que vivió, es histórico, estuvo aquí en la tierra, se dio a conocer como el Hijo de Dios. En la Epístola a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres mediante los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino y dio a conocer a Dios. Entonces vivimos en un tiempo especial, exclusivo, único, en el que disfrutamos privilegios que nunca antes se tuvieron. Entre otros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que eso no pasaba en la antigüedad. El Espíritu Santo solamente lo recibían aquellos que necesitaban estar capacitados para hacer algo especial. Entonces ellos creían en Jesús de una forma peculiar. O sea, creían en Dios. Y cuando ellos hacían lo que Dios les había dicho que hiciesen, como por ejemplo sacrificar un cordero, estaban creyendo en Cristo. Solo que no podían utilizar el lenguaje como nosotros lo hacemos. Cuando decimos yo creo en Jesucristo, creo que Él murió por mí en la cruz, creo que su sangre limpió mis pecados. No podían hablar de esa manera, pero creían en Dios, en el Dios de la Biblia. Cuando Dios trataba con su pueblo, trataba en esta relación. Convertíos a mí, decía Dios en el Antiguo Testamento, y seréis salvos. Obedeced mi palabra, no seáis rebeldes a mi palabra. La palabra de Dios era la clave de todo, como lo sigue siendo hoy en día. Por eso el problema de Israel es que no escuchaban la voz de Dios. Los profetas venían y hablaban y el pueblo mataba a los profetas de Dios. No estaban dispuestos a escucharle. Entonces le pertenece a Dios saber dónde está la fe verdadera. Sin duda, la Iglesia tiene un llamado que es predicar el Evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, nosotros no podemos quedarnos diciendo, bueno, se salvará el que se tenga que salvar y el que se tenga que condenar se condenará. No podemos hacer eso. Tenemos la misión de predicar el Evangelio, porque cuando la palabra de Dios llega a las personas, la palabra tiene un poder y el Espíritu Santo usa esa palabra para convencer al mundo de pecado y de juicio. Si una persona jamás escucha el Evangelio de Jesucristo, Dios sabe dónde está su fe.
Pero no es lo mismo, y hay que matizar. No es lo mismo decir que se puede creer en cualquier cosa y si la fe es sincera uno se salvará. No es lo mismo decir eso que decir lo que antes estábamos diciendo. Que alguien que nunca le predicaron el Evangelio, pero que mira el firmamento y dice, wow, tiene que haber un Dios que creó todo eso. Cornelio hacía eso. Buscaba al Dios de la creación. El Dios que es misericordioso, porque aunque yo no lo merezca, tengo el alimento que necesito. Puedo respirar el aire para vivir. La luz del sol me sigue alumbrando cada día y me da el calor que necesito. Y el alimento de la tierra lo puedo sacar y creo en ese Dios. No sé cómo se llama, pero creo en Él. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, mira, voy a coger este tronco, le voy a dar una forma, voy a decir, este es mi Dios. Ese es otro tema. Eso es distinto. Había un pastor por ahí en Estados Unidos, es una de las iglesias más grandes, y en una entrevista en la televisión, en un programa de estos que hay así en plan reality allí en los Estados Unidos, pues el presentador, claro, tiene a un pastor, un cristiano, y hay que lanzarle preguntas a ver, ¿no? Y le pregunta, bueno, vosotros los cristianos pretendéis tener la exclusiva de la salvación, ¿es esto cierto? ¿Quiere decir que si no eres cristiano no eres salvo? Claro, es una pregunta que va ahí con intención, y ahí está el pastor, hay millones de personas escuchándole. ¿Y qué es lo que él dijo? Él dice, mira, como tú sabes, mi papá fue misionero en la India, yo viví allí muchos años, y yo he visto la fe genuina de los hindúes, he visto que su fe es sincera. Entonces yo creo que si uno tiene una fe sincera, pues Dios sabe y Dios lo salvará. Esto es lo que dijo. ¿Está bien dicho? ¿Habría respondido yo lo mismo? Es muy complicado y es muy delicado esa respuesta. Porque si yo estoy en televisión y me preguntan acerca de eso, yo tengo que responder lo único que puedo responder. Bueno, yo te puedo decir lo que dice Dios, la palabra de Dios. Y Dios, la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino. Si yo intentaría ser muy general, no entrar en profundidad, porque la gente que está escuchando no va a entender cuando yo antes he intentado escarbar y meterme en el tema de esa fe genuina, de que si uno está en la selva y no escuchó nunca acerca de Jesucristo, se salva o no se salva, etc. Yo diría, mira, yo dejo este tema a un lado. Si es que me tratasen de llevar ahí, dejaríamos este tema a un lado porque se nos escapa el conocimiento del corazón del hombre y de la mente, lo que el hombre piensa y cree, y Dios lo sabe, y te puedo asegurar que Dios no es injusto y no cometerá ninguna injusticia, pero estamos hablando de aquellos que escuchen acerca de Jesucristo. La Biblia dice que si crees en Jesucristo tienes vida eterna, pero si rechazas a Jesucristo estás condenado. Y ese es el mensaje que todos se tienen que quedar con él. Porque si el mensaje es, mira, da igual en lo que creas, pero si tu fe es genuina, Dios te salvará. Estamos pisoteando el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque entonces la pregunta es, ¿y para qué murió Cristo en la cruz? Y al final el que tenga fe en lo que quiera, si yo creo en la reencarnación y que esa rata puede ser mi abuelita, o que las vacas también son sagradas, y creo en el dios Vishnu y en la diosa no sé qué, y en esto y no sé cuántos, y mi fe es sincera, pues entonces ya, ¿para qué muere Cristo en la cruz? Si cada uno puede creer en lo que quiera. ¿Para qué Dios llama a sus hijos a la iglesia? Predicad el Evangelio a todas las naciones, que escuchen de Jesucristo, para que crean y sean salvos. Nos tenemos que quedar, lo entiendas más o lo entiendas menos, pero nos tenemos que quedar con el mensaje de la palabra. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Nadie. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otra forma. Es a través de Jesucristo. Y más allá de eso, déjaselo en las manos de Dios. Pero quiero que vayamos aquí a la enseñanza. Y Cornelio es un hombre que buscaba a Dios, y Dios sabe
¿Dónde está la sinceridad de una persona? Es más, yo me imagino a un nativo en mitad del África con una fe sincera, y Dios coge a un hombre que se llama David Livingstone y lo manda a la África profunda para que le muestre el camino que se llama Jesucristo. No dudo de eso. Livingstone fue a África para hablar de Cristo. Se convirtió en el primer explorador blanco que entraba en la África profunda, en la África negra. Y su mensaje era Jesucristo. Seguro que ahí había gente con una fe sincera y Dios los mandó, como va a mandar a Pedro para que hable con Cornelio y le explique lo que tiene que hacer para conocerle más y ser salvo. En Hebreos 11:6, Hebreos, tú sabes que es el capítulo de la fe, porque el tema del que estamos hablando es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que buscan a Dios reciben el premio, el galardón. O sea, es imposible acercarse a Dios sin fe. Cornelio tenía fe y Dios le obsequió con el premio porque le estaba buscando. También sabemos de Cornelio que practicaba la caridad, porque aquí dice que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Las obras hablan de nuestra fe. Santiago en su carta trata este tema y dice, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú tienes un árbol en tu jardín y viene alguien y le dices, este es un manzano, y este mira y resulta que de las ramas ve un fruto, pero es un fruto así redondito, de color rojo, y resulta que él sabe qué fruto es y dice, pero eso son cerezas. Eso no es un manzano, es un cerezo. Y el otro insiste, no, es un manzano. Y la pregunta será, ¿y dónde están las manzanas? Ah, no sé, le sale este fruto rojo. No, pero eso son cerezas. Sería una discusión absurda. O sea, no hay nada que discutir. Si un árbol da cerezas, es un cerezo. Si un árbol da manzanas, es un manzano. O sea, la discusión sobra, es absurda. Si tú eres lo que eres, ¿de qué vamos a discutir? Bueno, pues algunos dicen, yo soy cristiano, pero las obras no son las de un cristiano. Si vive mintiendo, si hace trampas, si ve a su hermano, a personas con necesidad y mira para otro lado y se hace el tonto, el loco, si actúa de estas formas, pues hay que poner en duda a ver si es cristiano o no. Lo mismo que un árbol, si no tiene manzanas, no es un manzano, si no tiene peras, no es un peral. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y él va a decir, porque la fe sin obras es muerta. Tú puedes decir, yo tengo mucha fe, sí, también los demonios creen y tiemblan. Pero hay diferentes formas de creer. Solo hay una fe genuina que te lleva a la salvación. Pablo en Efesios establece ese principio, ese orden. Habiendo escuchado el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y si yo creo, bueno, pues cree en lo que quieras. Es el tema que antes estábamos barajando. Porque tú creas en Mahoma, lo que él dijo, y en Alá, pues me salvaré. La Biblia dice que solamente te puedes salvar creyendo en Jesucristo. Es que yo quiero creer que los budistas son los que tienen razón. Bueno, eres libre, puedes creer lo que quieras. De hecho, Dios nos ha dado el intelecto para que podamos meditar, analizar, pensar y tomar decisiones.
Yo te aseguro que soy cristiano no porque me convenciesen de pequeño, me dijesen, tú tienes que ser cristiano. Yo me crié en una familia considerada católica en España, como prácticamente todas las que había. Pero yo cuando fui adolescente pues empecé a investigar y a meterme en otros temas. Me leía libros budistas sobre la reencarnación, me leí el libro tibetano de los muertos, empecé a hojear el Corán, fui leyendo por ahí cosas. Pero cuando escuché el cristianismo me hice cristiano, porque el mensaje me llegó, me tocó. Pero después de ser cristiano, no sé si un año después o 2 años, no recuerdo, pero a mí me preocupó un tema. ¿Y lo que yo creo es la verdad? ¿O estoy creyendo algo porque escogí eso y será lo que estoy creyendo el camino o estoy equivocado? A nadie le interesa creer en algo que no sea verdad, porque creer en una mentira y vivir engañado a mí no me gustaría. Entonces a mí me preocupó tanto ese tema que ahora sí me puse a investigar a fondo todas esas religiones y sectas y movimientos y culturas y todo. Entonces me metí ahí, me leí el Corán entero, leí un montón de cosas, investigué, pero hermanos, siendo objetivos, el cristianismo es una cosa y está todo lo demás. Y dentro del cristianismo hay un cristianismo genuino y hay un montón de paja, hay un montón de basura dentro del cristianismo. O sea, no estoy defendiendo el cristianismo como religión universal, no, estoy defendiendo la Biblia y el mensaje de la Biblia, que es Jesucristo. Lo demás, todo vanidad y una diferencia inmensa. Si tú lees el Corán, te vas a dar cuenta, y no dicho solo por mí que soy cristiano, sino por cualquier persona de letras, estudioso, un catedrático, está ahí, lo puedes consultar, que el estilo, la forma, la poesía, todo lo que es la letra escrita en la Biblia no tiene comparación con el Corán. De hecho, cuando te lees el Corán, cuando yo me estaba leyendo el Corán, decía, ¿esto está en la Biblia, lo está parafraseando. De los Salmos hay un montón de textos en el Corán. O sea, quien escribió el Corán se había leído la Biblia. Sí, claro, habla del sacrificio de Ismael e Isaac, solo que se invierte. El hijo de la promesa era Ismael, no Isaac como los judíos dicen, pero quien escribió el Corán se sabía la Biblia, pero muy bien. Porque hay, ya digo, textos parafraseados, no están copiados literalmente, están parafraseados. Como que yo me he leído un salmo muchas veces y entonces lo voy a escribir, pero como yo lo recuerdo, ¿sabes? Y eso en el Corán así, está lleno. Entre otras cosas, el Corán está escrito casi 500 años después de la Biblia, que ya es un detalle importante. Somos cristianos porque hay evidencias, pruebas. Creo en la Biblia porque la Biblia tiene un fundamento, tiene argumentos sólidos para mi fe. No hemos sido llamados a una fe ciega, cree esto porque Dios lo dijo y ya está. No, Dios nos ha dado elementos para que podamos fundamentar nuestra fe y tener una seguridad. Jesucristo es una evidencia histórica, es un personaje que nadie puede negar. Su autoridad, el cumplimiento de la profecía, etcétera, pues es... Entonces las obras tienen que acompañar a nuestra fe. Yo puedo decir, tengo fe, pero sí, pero ¿cómo es tu fe? Cornelio es un hombre temeroso de Dios, piadoso, pero además lo demuestra. Él está compartiendo lo que tiene con los necesitados, él se reúne en la sinagoga para escuchar la palabra. El amor al prójimo señala su proximidad con el reino de Dios, porque tú sabes que Cristo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, Cornelio puede decir, yo amo, venero y respeto a Dios, pero ve a los necesitados y búscate la vida. Bueno, entonces la fe en Dios será dudosa. ¿Cómo cree en Dios? Porque el amor a Dios pasa por el amor a los hermanos. Juan dice en su primera carta
que cualquiera que diga que ama a Dios y aborrezca a su hermano, Juan dice, es un mentiroso. Así de claro. Porque es imposible amar a Dios a quien no has visto y a tu hermano que sí que lo ves, no lo ames, lo menosprecies, lo aborrezcas. No puede ser. Y bueno, yo he visto en la iglesia muchas cosas, hablo en la iglesia en general, de muchos que dicen que aman a Dios y tienen un odio hacia el otro que es su hermano, hacia este o hacia aquel, y entonces están ahí reflejados en lo que dice Juan en su carta. Tendrían que preocuparse de esto. También sabemos que era un hombre de oración, porque dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y esta es otra señal de una fe genuina, la oración. El que cree en Dios va a orar. Si yo creo que Dios existe, si Dios para mí es una persona, evidentemente voy a tratar de hablar con Él. Si yo soy cristiano, creo que Dios es mi Padre, que Jesucristo es mi Señor, murió por mí en la cruz, que Él me dio el Espíritu Santo, el cual mora dentro de mí, no tendría ningún sentido decir, yo no oro nunca, yo a Dios no le hablo nunca. Vaya, entonces tu fe, ¿en qué se basa? Si Dios es una persona, tú hablas con Él. Ahora imagínate que en tu casa convives con otras personas. Si eres el marido o eres la esposa, tienes a tu cónyuge. Si eres padre, tienes tus hijos. Si el núcleo familiar, ahora imagínate que tú en tu casa no hablas nunca con nadie. Tú llegas a tu casa, entras, no dices ni hola, ni nada, entras. Pasan los demás por al lado tuyo y los ignoras, ni los miras. Te preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no nos miras? ¿Por qué no nos hablas? Y tú simplemente, como si no los oyeras, tú estás por ahí. ¿Qué pensarías de una persona así? Que tiene algún problema muy grave. Pediríamos hora para el psiquiatra, porque no es normal. Si yo creo que Dios está conmigo, no lo puedo ignorar. La oración es fundamental en la vida del creyente. O sea, llega un punto en el que tu relación con Dios tiene que ser tan real que allí donde vas, yo voy por ahí por todas partes y voy hablando con Dios siempre. Yo estoy en mi trabajo y estoy haciendo algo y, ay Señor, esto ayúdame que esto está un poco complicado. O acabo de hacer algo y me ha quedado muy bien y digo, Señor, gracias que me has ayudado, me has bendecido. O estoy escuchando una noticia en la radio y estoy pensando, Señor, qué mal que está el mundo. Es como que está conmigo y voy hablando con Él a todas horas, porque te acostumbras a eso. Dios está a tu lado, entonces es como que lo pudieses ver físicamente y me voy para acá y Dios viene conmigo, y voy para allá y Dios va conmigo. O sea, no lo ignoras, hablas con Él, le hablas de tus problemas, de tus dudas, de tus miedos, de tus alegrías. Tienes una relación con Dios constante. Y fíjate que Cornelio todavía no conocía a Dios personalmente, realmente, pero él creía en Dios y su fe era genuina, como esta que decíamos antes, y eso lo llevaba a hablar con Dios. ¿Cómo oraba? Evidentemente no decía Jesús, en el nombre de Jesucristo, porque ni sabía que existía Jesucristo, pero él le hablaba a Dios. Señor, pues ayúdame, quiero conocerte más, dame sabiduría para tratar a mis siervos. Señor, cuida de mi casa, de mis hijos, pues oraría, pues no sé cómo oraría, pero seguro que diría cosas así. Y ocurrió algo pues muy sorprendente. En el versículo 3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ese momento que muchos de vosotros habéis temido. Que esté en casa solo y se me aparezca un ángel de Dios y me diga, Víctor, qué susto, ¿no? Cornelio se asustó y era un centurión romano. Bueno, dice que era, ¿qué hora era? Dice la hora 9. En reloj nuestro, ¿qué hora es esa? Las 3 de la tarde. Por lo menos no se le apareció de noche, a las 12 de la noche. Mejor, ¿no? A las 3 de la tarde.
el susto es menor. Pero si tú estás en tu casa solo en una habitación y se te aparece un personaje allí y te llama por tu nombre, Juan está ahí solo en su casa, en el comedor, con las zapatillas, allí sentado, los pies encima de la mesa, con la bata de cuadros, y de pronto allí, mira así para el lado y ve allí sentado en el sofá al lado suyo a un tipo allí sentado, así como muy guapo, resplandeciente, y le dice, Juan. ¿Y tú qué haces, Juan? ¿Pegas un salto? ¿Salen volando las zapatillas? El hecho de que se aparezca a la hora novena y que aquí se preocupe el texto en decir que era la hora novena, bueno, no creo que sea tanto por eso, para decir, mira, por lo menos el Señor tuvo en cuenta no asustarlo más de lo conveniente, sino porque es real, lo que Dios hace es real. No es que estaba yo ahí en casa y estaba de noche durmiendo y me pareció percibir una presencia. No, cuando Dios hace las cosas las hace claras. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión. No es que cuando Cristo resucitó había unos por allí que dijeron, sí, Cristo se nos apareció. ¿Y qué visteis? Estábamos por ahí, vimos como una figura así entre la niebla y dijimos, este es Jesús. No, Jesús se les apareció y habló con ellos y le dijo a Tomás, tócame, ven, pon tu mano aquí en mis llagas y mete tu mano en mi costado. Y se sentó con ellos y comió pescado con ellos y habló con ellos, le tocaron, le vieron, le abrazaron, le escucharon. O sea, cuando Dios hace algo, lo hace a la luz del día, con claridad. Eso de que se me apareció la Virgen, ¿y qué viste? Vi una luz así muy resplandeciente, y yo dije, esta es la Virgen. Vaya. Un aficionado de la ufología ve eso y dice, me visitaron los extraterrestres, tuve un encuentro UFO, de la ufología. O sea, cada uno ve lo que quiere ver. En esa cultura de que todo era las vírgenes y los santos y tal, cuando alguien tenía una experiencia un poco rara, pues me apareció la Virgen. En todo ese mundo, en toda esa experiencia de los que siguen el fenómeno ovni, ven una luz, ven algo raro, tuvimos un encuentro ovni, cada uno ve lo que quiere. Pero lo que Dios hace, lo hace con claridad. Cuando un ángel se le apareció a María, el ángel Gabriel, habló con ella, le dijo, María lo vio, le pudo preguntar, recibió respuestas. A Cornelio se le aparece un ángel de Dios y nota esta norma que hemos establecido, sobre todo al estudiar Apocalipsis, que siempre que la Biblia habla de los ángeles de Dios, lo dice, o ángeles de los cielos, o ángeles de Dios, o hijos de Dios en este contexto. Pero la palabra ángel es mensajero. Entonces lo que está diciendo el texto, que se le apareció un mensajero de Dios. ¿Y cuáles son los mensajeros de Dios? No me digan los ángeles, porque la palabra ángel en el griego es mensajero. La Biblia dice que los mensajeros de Dios son espíritus ministradores que operan bajo las órdenes de Dios y muchas veces a favor nuestro. La definición de un ángel de Dios sería un espíritu que sirve a Dios, que obedece a Dios en las funciones que Dios le pide que haga. El concepto ángel lo hemos adquirido de una forma popular. Si yo digo un ángel, claro, eso ha tomado un significado en el lenguaje, en la lengua castellana. Entonces decimos un ángel, pero cuando la Biblia habla de ángeles, no es según la lengua castellana, sino según el griego o el hebreo. Y así lo tenemos que estudiar y entender según la Biblia. De ahí que a veces los traductores, para no confundir, dicen en el Evangelio de Juan, y Juan el Bautista envió a unos mensajeros para que fuesen a hablar con Jesús. Pero en el texto original dice, y Juan el Bautista envió unos ángeles para que fueran a hablar con Jesús. Porque ángel significa mensajero. El traductor, en lugar de poner ángel, puso mensajero para aclararnos, porque está claro ahí. En otros textos que no está tan claro, el traductor no se mete en problemas y pone ángel, lo que pone en griego, cada uno que interprete después. Bueno, pues aquí, este sí era un espíritu ministrador, era un ángel de Dios. Y se le apareció a Cornelio a las 3 de la tarde. Sabemos que Cornelio está en oración
Después él lo va a explicar en el versículo 30. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahí tenemos algún detalle de cómo era este ángel. Por eso yo antes os dije, si se te aparece un ser resplandeciente, porque Cornelio da esos detalles. Dice que estaba orando, eran las 3 de la tarde. O sea, estaba haciendo según la costumbre judía. La costumbre judía es que ellos tenían unas horas durante el día para la oración. Y las 3 de la tarde venían de, por ejemplo, si tú te fijas en el versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. La oración era cada 3 horas. La hora 6, ¿cuál era la hora 6? ¿Cuál? Las 12. Las 12 del mediodía, la hora 6. Van de 3 en 3 horas. 1, 2, 3. Las 3 de la tarde, la hora 9. Entonces, cuando dice que estaba en ayuno, no quiere decir que llevaba todo el día ayunando. Quería decir que desde la 1 hasta las 3 no había comido nada, porque estaba en oración. O sea, esto eran las costumbres judías. Muchos cristianos al principio siguieron estas costumbres. Como hemos dicho antes, no es que se cambiaron de religión. Las buenas costumbres las mantuvieron. Está bien, no hay ningún problema. Otra cosa es que decir, una buena costumbre era sacrificar corderos, vamos a seguir sacrificándolos. No, ahí no. O sea, vamos a seguir yendo al templo porque allí es donde está Dios. No, eso ya no. Ahora dice aquí en el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Voy a buscar al sacerdote. No, ahora dice el Nuevo Testamento que nosotros hemos sido hechos sacerdotes de Dios, los que hemos creído. El velo del templo se rasgó, el lugar santísimo quedó expuesto, abierto. Ya no hay que ir allí, ahora tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces era la hora 9, Cornelio está en oración, según la tradición judía, y un ángel de Dios se le aparece, dice que lo vio claramente, no hubo duda, no vio una neblina, no, lo vio claramente y quedó muy sorprendido. En el versículo 4 dijo que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Estaba atemorizado, era un soldado, pero los soldados no estaban tampoco acostumbrados a que se les apareciesen seres resplandecientes, ángeles de los cielos. Y esa respuesta, ¿qué es, Señor?, demuestra reverencia y humildad. Él entiende, esto es de Dios. ¿Y qué es lo que le dice el mensajero de Dios? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. ¿Notas otra vez lo que antes decíamos? La oración es el ejercicio espiritual del alma para con Dios. Tus limosnas, estos son las obras, es la responsabilidad para con los hombres. Lo espiritual se hace visible. Yo creo, ¿cómo lo vemos los demás? A través de tus obras. Tus oraciones y tus obras han subido delante de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice en Apocalipsis 4:8? Que nuestras oraciones suben con el incienso como un olor grato delante de Dios. Aquí dice, tus oraciones han subido delante de Dios. No solo tus oraciones, tus obras también. Para Dios, lo que hacemos, lo que somos, es un olor grato. A Dios le agrada cuando tú le hablas. A mí me gusta cuando las personas a las que quiero vienen y hablan conmigo. Me gusta estar con ellas. Me gusta hablar con vosotros, escucharos, poderos tener esos momentos de compartir, de hablar. Los audios de WhatsApp, me encantan. En brasileño, en portugués más. Entonces, a Dios le gusta que le hables, que converses con Él, que le cuentes tus problemas y que le escuches. Y lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha hecho la hora y aún quedan cosas por ver y el texto continuará después con lo que pasa con Pedro, pero ya esa enseñanza para el próximo día, si Dios quiere, el próximo martes. Nos despedimos de los hermanos que están en internet. Un fuerte abrazo para ellos. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Y los que estamos aquí, pues vamos a tomarnos un ratito para orar juntos.